4 de diciembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Paco Moncayo, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática, Pachakutik y Unidad Popular. 7 veces sí, el apoyo a una consulta popular que no es propuesta por la oposición, sino para depurar el proyecto político de Alianza País. ¿A qué apuesta la oposición de izquierda? ¿A reintegrarse a la Revolución Ciudadana o al cambio del modelo del socialismo de Estado? Vamos a analizar. Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Las objeciones a las preguntas de la consulta popular por los amicus curiae o amigos de la Corte fueron tramitadas extemporáneamente y las preguntas van a la consulta sin cambios. ¿Omisión o acuerdo que dé vía libre a la consulta? Además, estará con nosotros Ángel Gende, asambleísta por CREO, Movimiento Alianza Sáchila. La CONAIE planteó en el diálogo indultos presidenciales y amnistías de la Asamblea para la criminalización de la protesta social. La Comisión de Justicia de la Asamblea niega 8 solicitudes de amnistía y acepta 1. El instructivo del CAL es insuficiente, se necesita un reglamento, lo vamos a examinar. El panorama nacional registra un ritmo vertiginoso de acontecimientos políticos y económicos. La función electoral organizando la consulta popular, la función legislativa aprobando el presupuesto 2018 y el proyecto de ley de urgencia económica, la función judicial juzgando al vicepresidente de la República y la función ejecutiva convocando a consulta popular y dialogando con diversos sectores. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Mao Zedong, gran estratega político de China comunista y pésimo administrador de su economía, sostenía que el teclado del piano hay que tocarlo con los 10 dedos. De esta manera resulta políticamente muy difícil detenerse en un solo tema que concentre la atención del pueblo. Así es como se manejó la República de Papel en la década pasada y se lo sigue haciendo ahora. En eso, Alianza País mantiene una continuidad que le permite seguir como núcleo de la política nacional. Lo cierto es que el estilo del diálogo en vez de la confrontación, de la sonrisa en vez de la patada en el pecho, ha mejorado apreciablemente la aceptación popular de un presidente que ganó su elección por puesta de mano y que ahora impulsa la consulta popular con eufóricas manifestaciones de apoyo y pedidos de inclusión en un presupuesto que mantiene su proa clientelar, ya que se depilan los proyectos faraónicos, pero queda la pesada deuda que costaron y tranquilamente se aumenta impuestos para pagarla. Nada nuevo por aquí. Entre tanto, la función judicial procesa a uno de los miembros del gabinete del antecesor que no fugó, en base a pruebas descubiertas por la justicia extranjera, mientras la función de control político alarga el feriado fiscalizador al Ejecutivo. Nada por acá. Por otra parte, continúan en sala de espera la reactivación económica de economía, la reestructuración de la deuda y la recuperación del petróleo que el antecesor entregó en prenda a los chinos para pagarla. Pero mágicamente, el alucinógeno del diálogo continúa refusilando a una oposición que aún no obtiene amnistías, ni cambios al modelo económico, ni propuestas concretas de sustitución a la supresión de todos los derechos de libertad civiles, económicos, políticos y sociales que están en el limbo, pues siguen desfilando por Carondelet, preñados de esperanza, para dar apoyo y ofrecerse sin que los tomen en cuenta. Hasta el momento ese es el saldo. Y el triunfo del sí consolidará el proyecto político de Alianza País, mientras se garantiza con la disposición general segunda de la pregunta sobre la reelección indefinida, que no podrán volver a postularse las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la vigencia de la Constitución de Montecristi. Ahí está la clave del Mao Zedong ecuatoriano que toca el dedo con los 10, que toca el teclado con los 10 dedos de la mano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La consulta popular día a día suma respaldos a su decidido promotor, el presidente Lenín Moreno. Paco Moncayo, ex candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia. La Corte Constitucional, al aceptar el 24 de octubre los escritos amicus curiae del sector correísta de Alianza País, a partir del día 14 de los 20 que le da la ley para dictaminar sobre la consulta y fijarles audiencia a estos amicus curiae el 15 de noviembre, cuando ya estaba excedido el término legal para dictaminar. ¿Actuó correctamente? ¿Se equivocó excediendo el término legal? ¿O deliberadamente le dio espacio al presidente para convocar por decreto ejecutivo sin dictamen que altere los textos de las preguntas? Mire, Alfredo, lo que sucede en este modelo de gobierno es que la Corte Constitucional, en un modelo constitucional como el que se ha aplicado en el Ecuador, es el más alto tribunal para defender los derechos, las libertades y la aplicación de la norma constitucional. Pero esto es en nombre. El modelo lo que ha conseguido es tener cortes constitucionales para que puedan apoyar este proyecto nefasto que se ha aplicado en el país y en otros países, que aquí conocemos como el correísmo, y comprueba lo que yo digo, lo que está sucediendo en Bolivia, donde han llegado al extremo de, después de 2 consultas que negaron la posibilidad de que Evo Morales vuelva a elegirse, se va a reelegir porque tiene una Corte Constitucional para la cual la propia Constitución de Bolivia es inconstitucional. Las consultas no sirven. Entonces, lo que yo observé es los rostros descompuestos de esa Corte Constitucional ecuatoriana y podía leer en sus gestos algo así como: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a responder al jefe? Porque para eso se han montado estas estructuras del Estado adecuadas para el autoritarismo, el caudillismo y el atraso de la democracia y de la institucionalidad. Ahora, la consulta popular fue propuesta en primera vuelta por todos los candidatos, menos por Lenín Moreno. Por eso se observa que la consulta es diminuta sobre cambios al modelo político de Alianza País, a ese modelo correísta que usted llama, como ofrecían los candidatos de oposición, entre ellos usted. Pero de las 5 preguntas que enmienda la Constitución, una es sobre sanciones a la corrupción, otra sobre la integración mediante voto popular del Consejo de Participación Ciudadana y otra la reelección por una sola vez. ¿Es esto suficiente por el momento para apoyar 7 veces sí la consulta? En primer lugar, déjeme decirle que las 3 son contra la corrupción, porque un modelo autoritario con un Consejo de Participación Ciudadana que ha secuestrado la participación, que ha secuestrado la opción de que los ciudadanos sean los protagonistas de los procesos políticos, porque el terminar con la reelección indefinida que permite la perpetuación del poder de caudillos ineficientes, inescrupulosos, que han permitido la corrupción que estamos observando, y también, por supuesto, la muerte política, las 3 están encaminadas a atacar este cáncer convertido en metástasis que está viviendo el Ecuador. De manera que las 3 me parece que son oportunas, son convenientes. Habríamos deseado que las preguntas sean diferentes. Habríamos deseado que lo que se hizo en contra de la Constitución de Montecristi sea corregido. Por ejemplo, el haberle dado a un consejo la judicatura capacidad de juez de jueces. Por ejemplo, el haber dejado sin efecto las enmiendas que tramposamente fueron tramitadas como tales cuando eran reformas y cuando además estaban afectando a intereses y derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Pero esas son las preguntas que tenemos. Y yo creo que este es un momento crucial en la historia del país, es un parteaguas. Yo no creo que estas preguntas sean para mejorar el proyecto de Alianza País. Yo creo que estas preguntas deben ser la clave para, ganando la consulta de una manera amplia, iniciar un nuevo proceso
que permita la participación de todos los ecuatorianos en un proceso en el que podamos juntar esfuerzos, inteligencias, voluntades, entusiasmos para salir del profundo hueco en el que nos ha dejado el presidente Correa. Está claro entonces que esa es la apuesta de la oposición, ir hacia el inicio de ese proceso. Y la disposición general segunda a la enmienda constitucional sobre la reelección por una sola vez, excluyendo expresamente a los que ya han sido reelegidos, es la que podría haber sido modificada, quedando como una burla la decisión del pueblo sobre la reelección por una sola vez, porque la podía haber cambiado la Corte. La verdad es que esa es una pregunta crucial. Usted observe lo que sucede en la política internacional, Alfredo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué derecho tienen personas que aportaron significativamente en cambios, por ejemplo, en Nicaragua los sandinistas? Pero ¿qué derecho tienen por ese aporte a quedarse para siempre de dueños del poder, a cambiar dinastía por dinastía? No quiero decir que la dinastía de los Ortega sea mejor o peor que la de los Somoza, pero el modelo dinástico en el que marido, mujer, hijos y parientes gobiernan y dirigen a una nación como Hacienda, eso es lo perverso. Yo creo en la democracia, creo en la alternabilidad, creo que la historia nos hace ver, solo hay que leerla, cómo siempre este tipo de gobiernos autoritarios, verticales, con mesías, con salvadores, con hombres o mujeres inspirados, han llevado a los pueblos a catástrofes, a dolor, a sufrimiento. Contra eso es que los demócratas, los socialistas democráticos, están en cualquier parte del mundo defendiendo esto que es la República y sus instituciones. No hay otra alternativa, la historia nos demuestra fehacientemente. Tenemos que buscar recuperar nuestras instituciones democráticas, nuestras instituciones republicanas, nuestras libertades, para poder en ese ambiente de libertad, de diversidad, escoger lo mejor para el pueblo ecuatoriano, para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de nuestros nietos. Aquí no estamos peleando a favor de Lenín Moreno o en contra del señor Correa. Aquí estamos pensando en el futuro, en lo que nos viene después, en lo que nos vendrá a nuestros hijos, en los que les va a venir a nuestros nietos. En cuanto al diálogo que usted tuvo con el presidente Lenín Moreno hace unos meses, ¿se ha concretado algo hasta el momento? Mire, hay muchos temas de concreción que estamos esperando, por supuesto. No puede ser de otra manera, no podemos quedarnos solamente en las palabras. Sí, el presidente ha dicho que se necesita una cirugía mayor en contra de la corrupción. Hay que dar muestras evidentes de que esa lucha es diaria, es constante, es permanente. Si el presidente ha dicho que apoya las libertades de comunicación y de expresión, hay que cambiar esa ley de comunicación nefasta. Si el presidente ha dicho que no necesita guardias de cuerpo, que las Fuerzas Armadas, la policía son suficientemente capaces de protegerlo, hay que cambiar el libro tercero de la Ley de Seguridad. En fin, hay que hacer las cosas, pero evidentemente el problema mayor, lo que estamos enfrentando, lo que vamos a enfrentar es lo que usted planteó en su introducción, el tema de la economía. La economía ha quedado en soletas y hay que entender que el presidente Moreno no tiene un abanico amplio de posibilidades para transformar de un día para otro lo que ha venido sucediendo hasta ahora. De manera que tantas cosas que tenemos los ecuatorianos por delante, tanto que tenemos que hacer. ¿No creen ecuatorianos y ecuatorianas que es necesario que lo hagamos juntos, bajo una sola bandera, con los mismos ideales, esperando sacar adelante este país, vuelvo a decir, de la crisis? Para eso tenemos que estar juntos, dejar las diferencias pequeñas para estar todos alineados en los grandes temas, para cambiar este proceso que nos ha llevado a donde estamos. Si no cambiamos el modelo, si no cambiamos el proceso, vamos a insistir, a reincidir en los errores que se han cometido. Paco Moncayo es candidato presidencial. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Wendy.
Cuando regresemos estará con nosotros Edwin Harry, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. La objeción a la pregunta sobre el cese de funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y el trámite extemporáneo a los pedidos de los amigos de la Corte. Pausa y volvemos. La consulta popular que no ofreció en campaña el presidente Lenín Moreno se destaca por plantear enmiendas constitucionales que depuran el proyecto político de la Revolución Ciudadana, mientras no toca los paquetes de enmiendas de 2011 y 2015 que afectan derechos de libertad de la ciudadanía. Por lo que la consulta resultaría diminuta frente a los clamores de la oposición. Sin embargo, fue cuestionada por el expresidente Correa y sus seguidores más cercanos, afectados también personalmente por la consulta. Esto por lo menos dilataba el trámite en la Corte Constitucional. Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargote, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación aquí a responder a la ciudadanía y responder las preguntas. Solamente una precisión que quisiera hacerlo, tanto en la nota introductoria como en el comentario. No es un asunto de temas personales, ni defensa de cuestiones personales, ni defensa de un cargo o un puesto. Jamás estaré yo por defender un cargo, por defender un puesto, pero siempre estaré por defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y lucharé por eso. Esa ha sido mi vida en lo social, en lo político, y así la continuaré haciendo. Según el latín forense, en el derecho romano los amicus curiae son los amigos de la Corte en el mejor sentido de la relación jurídica. En este caso presentaron sus escritos, entre ellos usted el 24 de octubre, día 14 de los 20 que da la ley a la Corte para emitir dictamen sobre la consulta. Y se fijó audiencia para los amicus curiae el 15 de noviembre, cuando ya estaba excedido el término legal para dictaminar. ¿Cómo se puede entender este silencio de la Corte? ¿Estaban todos en Alianza País de acuerdo cuando nadie formuló objeción a este calendario de caducidad? Bueno, yo desconozco las decisiones y las resoluciones que haya tomado Alianza País. Yo como persona, como miembro además del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conjuntamente con dos consejeras más, presentamos un amicus que tiene que ver con varios elementos relacionados a la pregunta 3, señor Pinargotti, y entre esos elementos yo quisiera mostrarle la pregunta 3, la que está planteando el presidente de la República, no consulta solamente un elemento, consulta varios elementos, y el mismo artículo 105 al que está haciendo mención el presidente al emitir el decreto ejecutivo, lo dice, que cada pregunta debe contar con un solo elemento. Pero es que también el asunto de las consultas populares necesita un mecanismo de aplicación, porque si no, no se consultan. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, por ejemplo, en la consulta del 2011, el presidente Correa presentó de esa manera la consulta, o sea, presentó las reformas al Consejo de la Judicatura, por ejemplo, y al mismo tiempo reformas a la ley orgánica de la función judicial para que el Consejo de la Judicatura pueda actuar. Entonces, vamos por partes. El primer aspecto en la pregunta es la elección popular de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Estaría usted de acuerdo en eso o no? Ese elemento ni siquiera está en la pregunta, ese elemento está en el anexo, señor Pinargotti. La pregunta, ¿qué dice? Primero, reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana, algo que lo puede hacer a través de la ley, que tenemos una ley que nos regula la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Segundo, dar por terminado el periodo constitucional. La forma legítima de dar por terminado el periodo constitucional nuestro es a través de un juicio político si no hemos cumplido las funciones, como lo pone en los antecedentes, tanto que envió a la Corte como del decreto actualmente. Tercer elemento, generar un consejo transitorio puesto a dedo. Ese sí es puesto a dedo, ¿no? Entonces, en ese es donde se ve realmente las competencias, además que se está entregando a un consejo transitorio puesto a dedo. Pero un momento, pero el consejo asume dos competencias de la Asamblea Nacional. El consejo de transición es elegido por la Asamblea con mayoría de Alianza País, de ternas que presente el presidente de la República, que también es presidente de Alianza País. Y está sometido, así dice el anexo, durante el ejercicio de sus funciones a juicio político de la Asamblea. Es decir, que no pueden hacer lo que les da la gana.
Pero el problema es que durante 6 meses, digamos, tiene la competencia de evaluar a las autoridades de la función de transparencia y control y eventualmente declarar terminado anticipadamente sus funciones. Ahí está el problema, ¿no? A ver, le está entregando una competencia exclusiva que es de la Asamblea Nacional, que es la evaluación. Esa evaluación tiene que ver con un proceso de juicio político. El juicio político lo hace la Asamblea Nacional, competencia exclusiva. El terminar las funciones de cualquiera de las autoridades de control es también resultado de ¿qué? De un juicio político. Entonces le está restando competencias a la Asamblea Nacional y le está entregando un consejo transitorio, y vuelvo a insistir que es puesto a dedo, señor Pino Argotti. Recordemos. ¿Pero por qué es puesto a dedo si lo elige la Asamblea? A ver, no lo elige la Asamblea, lo elige la Asamblea en función de ternas que envía el presidente a la Asamblea y que le dice, si en 20 días no se ponen de acuerdo quién va, el primero de la terna son los que ocuparán los cargos del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces me imagino que ahorita en la camioneta del reparto estarán subiéndose cuál es el representante de los banqueros, cuál es el representante de las cámaras, cuál es el representante Pero el que de las propone es universidades, Alianza País, que es Lenín Moreno, y los que deciden son los asambleístas que son de Alianza País. A ver, señor Pino Argotti, yo vuelvo a insistir en el tema de la consulta. Una pregunta en la consulta que es totalmente inconstitucional y que la aceleran de una manera tal, manipulando y violando incluso lo que deben hacer los jueces de la Corte Constitucional, porque uno de los roles que le da la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a ellos es justamente cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y ahorita se está afectando directamente a la Constitución de la República del Ecuador. Se le está violentando de una manera a un estilo de un golpe de Estado institucional. Pero no puede la voluntad popular como poder constituyente transitoriamente dar estas competencias que estarán bajo el control político de la Asamblea. Solo por 6 meses. Eso sería a través de una asamblea constituyente, señor Pino Argotti, no en función de un organismo ad hoc que lo generan y lo crean para hacer con la institucionalidad del Estado lo que quieran. Imagínese qué puede pasar, el precedente que se está generando. Después en el 2021 vendrá un presidente, hará una consulta, votará otra vez para afuera a todas las autoridades de control, y qué tal que se le ocurre que no solamente eso, sino que se le ocurre hacer una consulta popular porque no está de acuerdo con los jueces, decide destituir a todos los jueces, y mientras él nombra de ternas unos nuevos jueces, encarga que su ministra de Justicia dicte sentencias. Esos son los precedentes que estamos generando con una pregunta anticonstitucional. Ahora, suponiendo que usted tenga razón en toda su argumentación, ¿qué ocurrió con lo que le pregunté al inicio? ¿Por qué se les dio se fijó un calendario para los amigos de la Corte que estaba fuera del plan, de los términos que tenía la Corte? O sea, eso parece que había sido hecho a propósito, fue un error. ¿Qué pasó? A ver, la Corte se basa en un reglamento para tramitar todos los procesos. Pero el reglamento no puede estar contra la ley. Al no reconocer el reglamento, y los que sería de analizar también el conflicto de intereses de los que están defendiendo este tema, vamos a dejar quizás sin efecto y en un caos jurídico al país, primero con pero no por los reglamentos, o algo más de 2000 resoluciones. Se cambió la ley de servicio público con ese reglamento que permitía las renuncias compradas. Eso fue por un reglamento, eso fue un abuso. Ahora también es un reglamento el que cambia lo que dice la ley. La ley da 20 días de término para contestar. El reglamento regula cómo son esos términos, y el reglamento con claridad establece que cuando se llama a los amicus el plazo se detiene. En ese sentido, señor Pino Argotti, ¿qué caos vamos a generar con las 2000 resoluciones que se han hecho basadas en ese reglamento? Entonces, ¿cuál es el interés que está atrás de esto? ¿Qué va a pasar con las resoluciones que todavía no se han realizado y quizá también están aparadas en el reglamento? Según la jurisprudencia, este país ha tenido varias dictaduras y siempre lo que ya quedó hecho son los hechos consumados, así se llama, y así lo han hecho todos. Ahora, vamos a otra cosa más importante, que es esta cuestión de la función de transparencia. El juicio político y la censura al excontralor Carlos Polet por iniciativa de Alianza País y votación unánime en la Asamblea por no cumplir sus funciones y ante la formulación de cargos del fiscal
por recibir dinero para favorecer a Odebrecht y su red de corrupción, marcó una censura no solo al excontralor prófugo, sino a todas las funciones de transparencia y control, en especial al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál era entonces la fórmula de arreglo de esta situación que se creó y que era un clamor general? Señor Pinargotti, creo que es importante decir que desde el 2008 hasta la fecha, hasta el 2017, el Consejo de Participación Ciudadana ha designado alrededor de 150 autoridades de diferentes espacios que son las competencias que la Constitución le ha otorgado. En cada uno de los procesos existe un espacio que es para analizar la probidad ética de cada uno de los aspirantes a esos puestos. Y como usted conoce, el Consejo designa a las autoridades cuando son con concursos de méritos y oposición, y quien lleva adelante esos procesos son comisiones ciudadanas de selección. Y existe un elemento para analizar la probidad, como lo decía hace un momento, que es la impugnación ciudadana, que es donde toda la información es pública para que los ciudadanos puelan impugnar y decir... Pero la impugnación se hace ante el mismo no tiene Consejo. una El probidad. problema es que todo termina confundido, digamos, la ley desde el comienzo, y eso es verdad, lo que ustedes dicen, que no tiene responsabilidad este Consejo. El problema es que desde que se dictó la Constitución hubo fallas, incluso en la misma ley de participación ciudadana, que han determinado en muchos casos lo que ustedes mismos han hecho, pero no porque ustedes lo hayan querido exprofesamente, lo hayan inventado, sino porque estaba determinado por esa ley. Y eso es lo que se quiere, digamos, ahora cambiar. Mire, siempre va a ser mejor designar por concursos de méritos y oposición, a pesar de que siempre pueden ser perfectibles, y cada vez nosotros hemos ido cambiando los reglamentos para hacerlo mejor el concurso, poder dar más herramientas a la ciudadanía que impugne. Siempre va a ser más eficiente eso, el concurso de méritos y oposición, que hacerlo a través del mecanismo que se utilizaba antes. ¿Qué pasó antes? Solamente veamos un ejemplo. Entre el 2003 y el 2007... no se pudo elegir un contralor. ¿Por qué no se podía elegir contralor? Porque no se ponían de acuerdo los partidos políticos cuáles eran las direcciones provinciales de la Contraloría que le tocaba a cada uno, cuáles eran los expedientes que tenían que ser por eso archivados, ahora cuáles eran la esos Consulta elementos. Popular da un plazo para que si la Asamblea no decide, se elige al primero de la terna. Ese problema, por ejemplo, no existe. Volvemos... Señor Pinargotti, volvemos a lo que le decía hace un momento. Vamos a un proceso de designación a dedo de las autoridades. Eso es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque estamos violentando la norma constitucional, estamos yéndonos encima de la norma constitucional. Con la pregunta número 3, estamos generando una inestabilidad total. Pero se crea una competencia, pero no se la aplica. Seguramente todos van a quedar en sus puestos. O sea, no, eso pues se lo hace si para, no son obsecuentes, para... ¿por qué lo dice? Si no son obsecuentes y no obedecen el mandato que venga desde los dueños de la consulta hacia cada una de las autoridades de control, será la forma de chantaje decirles haces esto o te vas para afuera. ¿No? Pero ya no vemos lo que está sucediendo siempre ahora en este proceso de llamado a consulta popular. Hemos visto lo que ha sucedido la semana pasada. Hay un dictamen de la jueza sustentadora para que sea discutido en la Corte Constitucional. Y nadie conoce, yo no conozco cuál sea, no sé, señor Pinargotti, si usted conozca cuál sea ese dictamen. Ese dictamen debe ser reservado, debe ser secreto mientras los jueces lo discutan y se determine la sentencia. Pero sin embargo, yo estaría con total seguridad que el Ejecutivo conoció eso, y en función de conocer eso decidió armar una mayoría en el Consejo Nacional Electoral e inmediatamente llamar a consulta popular, siendo claramente inconstitucional sus preguntas, y seguramente, sin conocerlo, pero me atrevería a decir que la sustentación de la jueza Tatiana Ordeñana decía que esas preguntas son inconstitucionales. Entonces, había que acelerar el proceso de consulta popular. Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted muchas gracias y buenos días, señor Pinargotti. Buena semana. Buen día. Al volver estará con nosotros Ángel Gende, asambleísta por CREO, Movimiento Alianza Sáchira, dirigente de la CONAIE. El diálogo y los pedidos de amnistía, el informe negativo de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Ya regresamos, siga con nosotros. La Comisión de Justicia de la Asamblea archivó 8 de los 9 pedidos de amnistía que estaba analizando a pedido de la CONAIE.
que acusa al gobierno anterior de criminalización de la protesta social. Ángel Gende, asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Sara Majoe. Ante esta situación se propone reivindicar el derecho a la protesta durante la gran caminata desde el Puyo hasta llegar a Quito el 11 de diciembre para dialogar con el presidente Lenín Moreno, a quien presentaron solicitudes de indulto. Respecto a la resolución de la Comisión de Justicia, ¿qué acción tomarán? Bueno, en efecto, el país tiene que tener muy en claro que el movimiento indígena en ningún momento hemos pedido indulto o amnistía a delitos comunes. A ningún corrupto estamos defendiendo nosotros. Nosotros estamos defendiendo a los luchadores sociales, a aquellas personas que en el 2015 salieron a protestar contra la reelección indefinida que justamente el expresidente Correa pretendía perennizarse en el poder. Son verdaderos luchadores sociales que aquellos que salieron a defender sus territorios en contra de la minería. Entonces, la Comisión de Justicia, encabezada por Marcela Guiñaga, que es de la ala correísta, ellos jamás van a aceptar que criminalizaron la protesta social. Entonces, hay que hacer aquí un agradecimiento, en primer lugar, al presidente de la República, Lenín Moreno, quien ya entregó los indultos que habíamos presentado, pero está estancado en este momento en la Asamblea Nacional. Entendible, porque desde ese punto de vista que ellos criminalizaron la protesta social, que sigue de la ala correísta, que son asambleístas que conforman la mayoría en esta comisión, nunca van a aceptar que ellos criminalizaron la protesta social, y de ese punto de vista ha hecho falta voluntad política para resolver este problema, porque es necesario que luego de 10 años de persecución, luego de 10 años de esta, en donde ellos hicieron tabla rasa de la democracia, podamos reivindicarnos con el pueblo ecuatoriano y entregar esta amnistía a los... Uno se acepta y 8 se niegan. O sea, no todos los casos tampoco son iguales. En algunos hubo exceso de los manifestantes, en el caso resuelto favorablemente, que se llama Cañar 1 y que es a favor de uno de los que participó, de Manuel Pichisaca, por paralizar un servicio público. ¿En qué fue diferente este caso para que haya sido aceptado? De ninguna manera, solamente hace falta voluntad política, sino recordemos, en el 2011, la Asamblea Nacional en su momento, obviamente de asambleístas del gobierno, entregaron amnistías bajo los mismos contextos que estamos debatiendo en este momento. En el 2011, en el sector de Cochapata, en Azuay, entregaron amnistía a 7 compañeros y hermanos indígenas que participaron en contra de la minería. Entonces acá es similar el tema. ¿Por qué en unos casos pasa y en otros no pasa? En este caso, quizás no pasa porque ellos no han presentado el pedido de amnistía. Lo hemos hecho desde el movimiento indígena, lo hemos hecho desde el bloque de Pachacuti con la bancada de Integración Nacional. Entonces, como es típico, ahora, si ellos no presentan la... En el caso de Pichisaca, es unánime. O sea, tiene los votos también de representantes de CREO, de 2 representantes del Partido Social Cristiano, y hace 4 recomendaciones al CAL para que el tratamiento futuro de estas solicitudes, especialmente en lo referente a la verificación de la documentación y a la expedición de un reglamento de amnistía en lugar del instructivo actual. Tal vez ahí está el problema, de que tal como está organizado no se puede actuar de otra manera. ¿Usted ha revisado estas recomendaciones? ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Realmente es que son valederas? Nosotros hemos revisado absolutamente todos los procesos y todas las recomendaciones que nos puedan hacer, y concluimos nosotros que básicamente desde ese punto de vista hace falta voluntad política, porque por una situación, por ejemplo, si nos falta un documento, todo tenemos que mirar que se criminalizó la protesta social. Esto tipificaron ellos en el Código Penal, situaciones que anteriormente, cuando nosotros hacíamos
reivindicaciones sociales, esto no estaba criminalizado. Ahora que en ese contexto que nosotros salimos a un levantamiento en contra de las enmiendas constitucionales, en contra de la reelección indefinida, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hacer sentir nuestra voz como pueblo organizado, y en ese contexto ellos, como ellos siempre tuvieron miedo a la protesta social, criminalizaron. Entonces aquí hay que separar. Entre los 8 casos negados, que hay 4 de Cañar, 2 de Morona Santiago, el de los Zaraguros, Cotopaxi y otro en Imbabura, ¿se refieren a la minería o se refieren a la oposición a la reelección indefinida? ¿A qué se refieren estos casos? Ahí hay 2 casos. Lo que pasa es que se ha entregado un pequeño bloque. Nosotros presentamos 200 pedidos de amnistía en los 2 casos. Primero, en el 2015, que es sobre la protesta sobre la reelección indefinida, y en el 2016, en el tema Nanquiza, en la Amazonía ecuatoriana, por la situación de la minería. Entonces, aquí hay que dejar bien claro, es una situación de protesta social, de ninguna manera son delitos comunes. Pero obviamente, si ellos ven desde el contexto del informe que hay por delitos comunes, obviamente jamás van a encontrar una salida jurídica al tema. Aquí hay que verle desde el contexto. Nosotros salimos a las calles a protestar y defender nuestra tierra en contra de las minerías. Salimos a las calles en decir que se respete la Constitución, no a la reelección indefinida, y ellos ahí no van a encontrar una situación política, sino van a encontrar criminalización de la protesta social. Entonces, ellos no van. Por eso nosotros, desde la CONAIE, se viene caminando desde Puyo para llegar el 11 de diciembre y decirle a la Asamblea Nacional que esto tiene que resolverse inmediatamente, porque necesitamos una reconciliación nacional luego de 10 años de persecución política. Ángel Gende, asambleísta de la Nacionalidad Táchira, gracias por participar en Contacto Directo. Wendy. Alfredo, solo nos queda despedirnos y nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.